Hola a todos, mi nombre es Jesus y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son suma de fracciones. La clase pasada vimos simplificación, entonces pues bueno, en general, si tú ya sabes, cuando ves tablas de multiplicar, pues podría decirse que ya sabes, ¿no? Tú tienes noción de eso. Para cuando pasas a la división es cuando vamos a tener un poquito más de noción si es que dominas esas tablas de multiplicar. Cuando entramos a simplificación es cuando nos vamos a dar cuenta si ya tienes un dominio. Y cuando entramos a suma de fracciones, que implica usar el mínimo como un múltiplo, es cuando ya nos damos cuenta que eres así un supermaster para resolver. O bueno, que ya eres un supermaster así en las tablas de multiplicar. Y bueno, no vamos a repasar tablas de multiplicar, pero sí vamos a ver lo que son suma de fracciones, y las fracciones solo se pueden sumar solamente si tienen el mismo denominador. Solamente bajo ese caso o sobre esa situación es que podemos realizar sumas. Y dentro de eso, pues bueno, tenemos muchas otras variaciones, pero no son nada complicadas. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos aquí un medio más un cuarto y acá un medio más un medio, un tercio más un sexto. O sea, de forma rápida. ¿Se pueden sumar? ¿Esta se puede sumar? No, no se puede. ¿Por qué? Porque tienen distinto denominador. A ver, ¿esta se puede hacer? ¿Se puede resolver así directo? Sí, porque tienen el mismo denominador. A ver, ¿esta se puede sumar de forma directa? No. ¿Por qué? Porque tienen distinto denominador. Ajá. Entonces, pues bueno, bajo ese principio es que nos vamos a estar basando para sumar fracciones, porque pues hay casos en donde hay niños que suma de fracciones, sí, el de arriba se suma, o sea, uno más uno 2 y 3 más 3 son 6. Y no, no se hace así. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues sencillo, o sea, si tiene el mismo denominador, se pueden sumar los numeradores de forma directa. Entonces aquí tengo 3, pones el mismo denominador, y uno más uno, o sea, arriba va uno más uno. ¿Cuánto es uno más uno? Pues 2. A ver, acá, ¿tiene el mismo denominador? Sí, sí lo tiene. Ok, entonces va el denominador y sumo los denominadores. 2 más 3, 5. 5 séptimos. A ver, ¿este tiene el mismo denominador? Sí, sí lo tiene. Ok, entonces 9 y va a ser uno más 4. ¿Cuánto es uno más 4? 5. 5 novenos. Ujú. Y bueno, o sea, realmente es muy sencillo, es muy rápido. Y otro caso dentro de las variantes que tenemos de tipos de sumas es cuando tienes un número entero y le estás sumando una fracción. Para este caso, pues, o sea, pareciera que no son matemáticas, porque realmente lo único que hay que hacer es quitar este signo, o sea, realmente es juntarlos. Entonces, si tienes un entero más un tercio, pues eso es un entero, un tercio. Si tienes 6 enteros más 3 séptimos, son 6 enteros, 3 séptimos. Si tienes 4 enteros más 4 novenos, pues son 4 enteros, 4 novenos, o 4 entre 9. Es muy rápido, es muy sencillo y pues es el principio en el que nos vamos a estar basando para hacer suma de fracciones. Aquí tenemos otras opciones en donde tienes una fracción mixta más entero, tienes fracción mixta más fracción mixta o entero más fracción mixta. Este es como los de acá, como este, es como este. Y pues ya, o sea, solamente son variaciones que vamos a tener y de igual forma pues no es nada complicado, ¿va? Entonces, para sumar esto, vamos a, o sea, no importa qué tipo de suma sea, no importa, todo se resuelve bajo el mismo principio. Aquí este como tal, este entero, no hay ninguna fracción aquí. Entonces, solamente vas a sumar los enteros y la fracción la dejas igual.
bueno, o sea, en esta parte así, ¿no? 6 más 2. Que en este caso sería, ¿cuánto es 6 más 2? Son 8. 8 enteros, 2 séptimos. O sea, la fracción como tal, esta fracción sigue siendo la misma. O sea, lo único que cambió fue que sumamos los enteros. 6 más 2. Y esto me da 8. Y este es el número que va acá enfrente. Pero la fracción sigue siendo exactamente la misma. Ahora, vamos a el siguiente. Una fracción mixta más una fracción mixta. Para empezar, ¿tienen mismo denominador? Sí, entonces sí se pueden sumar. Y vamos a sumar los enteros, 1 más 3, y vamos a sumar lo que son las fracciones, un tercio más un tercio. Yo sé que no es la notación aquí, o sea, de hecho aquí podemos colocarle un más, pero es el principio, ¿no? O sea, 1 más 3, 4. ¿Y cuánto es un tercio más un tercio? Se coloca el mismo denominador y se suman los numeradores, o sea, 1 más 1 son 2. Y listo, o sea, fracción mixta más fracción mixta, solamente se suman los enteros, se suman y se colocan al frente. Ajá. Y las fracciones, esto se va a sumar con esto, o sea, la fracción más la fracción, y ese número se coloca al frente del entero. Ujú. No es nada complicado. Vamos al siguiente. Siguiente ejemplo, pues bueno, solamente cambia un poquito el orden. O sea, aquí teníamos una fracción mixta más un entero. Ajá. Acá pues no cambia en absoluto. O sea, el orden cambia, sí. O sea, tienes un entero y acá tienes una fracción mixta. Entonces, se resuelve exactamente igual que este caso de acá. O sea, sumas los enteros, o sea, 9 más 4, y la fracción pues prácticamente va a quedar igual. Ajá, que no hay ninguna otra fracción de este lado que sumar. Entonces solamente te queda esto como 9 más 4, 13, 3 enteros, y la fracción sigue siendo exactamente la misma. Y bueno, estos ya son simplemente pues más ejemplos. Y tenemos pues bueno, entero más mixto o número, una fracción mixta, pues es 2 más 4. Ahí está. Entonces vamos a tener 6 y pues la fracción se va a pasar tal cual. Siguiente. Mixto más entero, pues bueno, se suman los números enteros, que esto me da 8, y la fracción se queda exactamente igual. Y aquí tenemos pues otro caso, ¿no? O sea, se suman los enteros, que esto 4 más 4 me dan 8, y la fracción va a quedar exactamente igual. ¿Vale? Entonces, realmente la suma de fracciones, pues el principio es muy básico, es muy sencillo, solamente se pueden sumar si tienen mismo denominador, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver algo que se llama reacomodo de fracciones. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros al momento de sumar, por ejemplo, 2 sextos, no, 2 séptimos, vamos a poner más un séptimo, bueno, se suman los numeradores y el denominador pasa exactamente igual. Se puede sumar porque tienen el mismo denominador. Pero hay ocasiones en donde en ciertas sumas vamos a llegar a resultados como este, justamente, ¿no? O sea, llegamos a dos enteros, tres medios. Entonces, hay que reacomodar la respuesta. Tenemos dos casos, pero vamos por partes. Tenemos, por ejemplo, que llegas a una respuesta como esta. ¿Por qué es importante aprender a reacomodarlo? Bueno, por el hecho de que, digamos que los profesores y en general, cuando hacemos una suma de fracciones, por ejemplo, vamos a poner 2 sextos más un sexto, ¿tienen mismo denominador? Sí, entonces se suman y ya llegamos a la respuesta. El numerador y este numerador se suman, ¿no?
Entonces, sí, llegamos a la respuesta, que son 3 sextos, pero si dejas así la respuesta, te lo van a poner mal. ¿Por qué? Porque resulta que esta fracción se puede simplificar y por eso es que es tan importante simplificar, aprender a simplificar. Y bueno, eso es el tema que vimos en la clase pasada. En este caso, el 3 y el 6, ¿en qué tabla de multiplicar aparecen? O sea, los dos que aparezcan en una tabla de multiplicar y que sea ese número el más grande, en este caso es el 3. Entonces, 3 sextos es lo mismo a ¿qué número multiplicado por 3 te da 3? Pues 1. ¿Qué número multiplicado por 3 te da 6? 2. Se van el 3 y los dos 3, el 3 de arriba y el 3 de abajo se van y te queda un medio, ¿vale? Entonces, justamente vamos a llegar a respuestas como de ese estilo, además de que vamos a llegar a otro tipo de respuestas. O sea, tenemos respuestas que se simplifican. Ajá. Hay respuestas que tienen una simplificación y hay otras que tienen un reacomodo. Y ya, desde luego, hay otro que es simplificación y reacomodo. Ajá. Entonces, pues bueno, vamos a ver. El tema de simplificación, bueno, eso ya lo debes de conocer en este punto. Y vamos a ver nada más el reacomodo. Y sabes que tienes que reacomodar la fracción, la respuesta, o la fracción que tienes como respuesta. En este caso, suponiendo llegas a una suma que te da 2 enteros 3 medios. ¿Cómo sabes que tienes que simplificar? Bueno, las respuestas lo que vamos a buscar es que si es una fracción mixta, la parte de la fracción sea una fracción propia. Vamos a buscar que sea siempre una fracción propia. En este caso, bueno, 2 enteros, 3 medios. Esta fracción, la parte de la fracción, es una fracción impropia. Impropia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, podemos hacerlo por dos partes. O sea, bueno, para este punto ya debes de saber hacer esa conversión de fracciones. Ya hay una clase grabada acerca de ello. Entonces, bueno, tenemos dos enteros y si le sumas 3 medios, pues te da 2 enteros 3 medios, que es lo que acabamos de ver. Son sumas muy sencillas. Pero en específico, este de 3 medios, si tú haces la conversión, este se queda igual. Si haces la conversión de 3 medios a fracción mixta, entonces tenemos que es 3 medios es un entero, un medio. Ajá. Y bueno, y ya esto cuando lo vas a sumar ahora dos enteros más esta fracción mixta, pues es lo que acabamos de ver. Solamente se suman los denominadores. Y entonces la respuesta correcta pasa a ser 3 enteros un medio. O sea, hicimos una suma, llegamos a 2 enteros 3 medios, pero se tenía que reacomodar y llegamos a 3 enteros un medio. Ajá. Entonces, pues sí, suena algo como tedioso, pero digamos que ya cuando estás sumando fracciones es donde ya convergen o todos los temas que acabamos de ver llegan a uno solo, ¿no? O sea, en una sola operación vas a usar simplificación, conversión de fracciones, vamos a usar mínimo común múltiplo y bueno, desde luego suma, resta, multiplicación y división. ¿Va? Entonces, pues digamos que es como el procedimiento general. O sea, en este caso, por ejemplo, 7 enteros, 4 tercios. Esta es una fracción mixta. Entonces, digo, perdón, impropia. Entonces, lo que tengo que hacer es, puedes separarlo. Esto es 7 enteros más 4 tercios. Este queda igual. ¿Y cuánto es 4 tercios en fracción mixta? Sí, en fracción mixta, bueno, sería 3 entre 4, 1, me sobra 1, o sea, 3 para 4, 1, y el 3 se copia. Y finalmente sumo esta fracción. Ajá, o sea que son 7 más 1, 8, 8 enteros, un tercio. Y ya, llegamos. Ajá. Para hacerlo más rápido, otra forma de hacerlo todavía más rápido es que no tienes que hacer este procedimiento. O sea, directamente es cuánto te fijas en la fracción, simplemente te fijas en la fracción y dices, bueno, si esto es una fracción impropia, ¿cuánto es 4 entre 3? 1. Ok, ese 1 se lo sumas al 7. Ajá. O sea, aquí se suma y te queda 8. ¿Y cuántos te sobraron? O sea,
4 menos 3, 1. Y el denominador se copia. O sea, realmente este tipo de conversiones lo puedes ver de esas dos maneras. Puedes separarlos y luego la fracción la pasas a fracción mixta y después vuelves a sumar. O puedes tomar solamente la fracción impropia, hacer la división, que es 4 entre 3, 1, se lo sumas directo al 8, digo al 7 y te da 8. Y bueno, ¿cuánto te sobró de la división de 4 entre 3? 1. Ah, pues 1 entre 3, o sea, el 3 se copia. Ajá. O sea, realmente es un tema, en este tema en específico, esta parte como de reacomodo, o sea, realmente como tal no es nada nuevo porque pues realmente simplificación, ya vimos el tema de simplificación, hay que dominar el tema de simplificación y estamos haciendo nada más un reacomodo o una conversión de fracciones, ajá, pero sigue siendo lo mismo. En este caso, por ejemplo, haciéndolo por los dos formas, ¿no? O sea, tienes, bueno, desde luego, esta fracción es una fracción impropia. Entonces esto es como tener 2 enteros más 8 cuartos, que es lo mismo a 2 enteros. ¿Y cuánto es 8 entre 4? Pues 2 enteros. Entonces llegas a 4 enteros. O sea, esto es como opción 1 y opción 2. O sea, de forma en lo que lo puedes hacer, pues directo aquí lo haces, ¿no? O sea, ¿cuánto es 8 entre 4? ¿Cuánto es el resultado de esto? 8 entre 4, 2. Ah, pues a ese número le vas a sumar el número que tienes aquí. Y ya te queda 2 más 2, pues 4. Y ya, ¿cuánto te sobró? 0. Pero pues ya no es necesario colocar esto. Todo esto ya lo vimos al inicio de fracciones, ¿va? A ver, este otro, igual por cualquiera de los dos. O sea, como puedes separarlos, como puedes separar la fracción mixta en un entero más una fracción impropia, la fracción impropia, ¿cuánto es 9 entre 3? 3. Y 2 más 3, 5. Y ya, de esta división de 9 entre 3, pues no te sobró nada. Ajá, sobró 0. Entonces no tiene caso poner 0 entre 3 o 0 tercios. O sea, no tiene caso. ¿Va? A ver, y por el otro, pues más rápido. O sea, solamente te fijas en la fracción. ¿Cuánto es 9 entre 3? 3. Y a ese número, al 3, le vas a sumar el número entero, que es 5. O sea, 3 más 2, 5. ¿Va? O sea, realmente sumar fracciones es muy sencillo y aquí pues ya comienzan a converger pues los temas, ¿no? O sea, todos los temas que hemos llegado a ver. Entonces, bueno, vamos a resolver este otro. Tenemos 5, bueno, 6 entre 11 o 6 onceavos más 5 onceavos o 5 entre 11. ¿Tiene el mismo denominador? Sí, ok. Entonces sí se pueden sumar directo. Que esto es el denominador se copia, se va a copiar exactamente como está, y los numeradores se suman, 6 más 5, 11. ¿11 qué? Onceavos. Oye, pero 11 entre 11 es 1, o sea, un entero, y ya llegaste. Insisto, sí es importante saber hacer la conversión de fracciones impropias a mixtas, mixtas a impropias, desde luego saber y entender la parte del concepto de fracciones y la simplificación, ¿vale? Entonces, pues bueno, este es el supuesto que ya dominas esa parte. Si no, pues bueno, tienes que regresar a las clases anteriores. Y bueno, ejercicios, hay muchísimos lugares donde puedes encontrar ejercicios, ¿va? Bien, continuamos aquí. Siguiente suma de fracciones. Bueno, tenemos, por ejemplo, o sea, ¿tiene el mismo denominador? Sí. Ah, bueno, entonces copio el denominador y voy a sumar los numeradores. ¿Cuánto es 4 más 9? 13 onceavos. Esta es una fracción impropia, entonces lo voy a pasar a fracción mixta. ¿Cuántas veces entra el 11 en el 13? Una vez. ¿Y cuántos me sobran? 13 menos 11, 2. 2 qué? Onceavos. Recuerden que el denominador se copia, ¿va? A ver, ya es una fracción mixta más otra fracción normal, propia. Entonces, pues el numerador va a pasar, digo, el entero va a pasar tal cual. ¿Y tiene el mismo denominador? Sí, entonces sí se pueden sumar directamente los numeradores.
Entonces en este caso es 7 más 8. Aquí 4 enteros pues ya se quedó ahí. ¿Y cuánto es 7 más 8? 15 onceavos. Pero esta es una fracción impropia. ¿Cómo lo puedo expresar esto de manera más reducida o reacomodando la respuesta, etcétera? Pues bueno, sería ¿cuántas veces entra el 11 en el 15? Una vez. Entonces ese 1 se lo voy a sumar al entero, o sea, 5. Y luego, 15 menos 11 son 4. Y el denominador se copia exactamente igual, ¿va? Siguiente. Aquí tenemos mixta más mixta. Entonces vamos a tener que se suman los enteros. Solamente vamos a sumar los enteros. Que es 1 más 2, 3. 3 enteros. ¿Tiene mismo denominador? Sí. Entonces son 15. Se va a copiar exactamente igual. Y los numeradores los voy a sumar. O sea, 2 más 14. Esto me da 3 enteros. 2 más 14, 16 quinceavos. 16 quinceavos, esto es una fracción impropia, entonces hay que reacomodar la respuesta. ¿Cuántas veces entra el 15 en el 16? Una vez, entonces se lo sumas al entero de acá, que es 1 más 3, 4. ¿Y cuánto es 15 menos 16 menos 15? 1. Y el denominador pasa exactamente igual, ¿va? Vamos a ver ya finalmente otros dos ejemplos. En estos casos me parece que ok. No, estos no tienen simplificación. Pero bueno, digo, si llegases a una respuesta como 6 novenos, pues de igual manera tienes que simplificar. Bien, aquí tenemos otros dos ejemplos. Fracción más fracción mixta. Entonces el entero lo vas a pasar exactamente igual, que va a ser 1. ¿Tiene mismo denominador? Sí. Entonces se copia y los numeradores se suman. Entonces me queda un entero, 13 y ¿cuánto es 7 más 8? 15, ok. Esto es una fracción impropia, entonces lo puedo convertir o reacomodar. ¿Cuántas veces entra el 13 en el 15? Una vez. 1 más 1, o sea, el cociente de esto me da 1. A ese 1 se lo voy a sumar a este entero y me dan 2 enteros. Después, ¿cuánto es 15 menos 3? Digo, menos 13, perdón, 2. Y el denominador se copia. Siguiente, tienes fracción mixta más mixta y tienen mismo denominador ambas. Entonces sí se pueden sumar. ¿Cuánto es 5 más 6? O sea, vamos a sumar nada más los enteros. Ahí está, que esto es 11. Después, el denominador, ahí está, y voy a sumar los numeradores. Ahora sí, 11 se copia, 9 se copia, ¿y cuánto es 2 más 7? 9. Esta fracción es una fracción impropia, entonces significa que la tengo que reacomodar. ¿Cuántas veces entra el 9 en el 9? Pues una vez. Entonces, el cociente de aquí, que fue 1, se lo sumas al entero, que en este caso va a ser 11 más 1, 12. Y pues bueno, ¿cuánto es 9 menos 9? 0. Ajá. Y el denominador pasaría igual, pasaría. Pero como el residuo o la resta fue 0, pues entonces no tiene caso colocarlo y simplemente llegas a 12 enteros, ¿va? Bien, pues bueno, o sea, en general esto es la suma de fracciones, realmente no es complicada, realmente, pues sí, no es complicado. El tema aquí es que sí tienes que dominar muchísimo, muchísimo lo que son las tablas de multiplicar, obviamente para que puedas entender perfectamente lo que son todo lo que es la simplificación y la conversión de fracciones. Y la conversión de fracciones implica pues también conocer exactamente cuál es su significado de fracciones, ¿va? Pero bueno, eso ya son temas que vimos. Y bueno, ahorita vamos a continuar con sumas. El siguiente video vamos a plantear lo que es el mínimo común múltiplo, ¿vale? Se cuidan.